Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 27 del tiempo ordinario. La primera lectura es de Isaías capítulo 5 versículos 1 a 7. Se trata de una canción de amor por una viña. El profeta, autor de este canto, ejerció su ministerio en Jerusalén, capital del reino de Judá, durante la segunda mitad del siglo VIII bajo el reinado de Jotam, que gobernó del 740 al 734 a.C. Por aquella época había estabilidad política y se gozaba de una relativa paz. Sin embargo, el profeta, que tiene una mirada crítica sobre la realidad que vivía el pueblo judío, se daba cuenta de que se cometían injusticias y arbitrariedades. Había explotación del pobre, los jueces se dejaban corromper, los más ricos, movidos por la codicia, inventaban medios legales para apoderarse de las propiedades de los más pobres. Los gobernantes oprimían a sus súbditos, etc. Por otra parte, el culto estaba lleno de ritos y expresiones externas de piedad que no eran coherentes con la vida que llevaban las personas. En la perspectiva de Isaías, Israel ya no es la esposa fiel del Señor, sino que se ha convertido en prostituta, porque además de las injusticias, se ha ido detrás de los ídolos y de otros dioses. En otras palabras, el pueblo de Israel, que es la viña del Señor, en vez de producir frutos buenos, uvas dulces, produce frutos amargos. El profeta condena esta realidad a través de un bello poema inspirado en el ámbito agrícola y que es considerado como una de las obras maestras de la literatura universal. Escuchemos. Voy a cantar en nombre de mi viña un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil terreno. Removió la tierra, la limpió de piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Y esperó que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio frutos agrios? Y ahora les diré a ustedes lo que voy a hacer con mi viña. Quitar su valla para que sirva de pasto, derruir su cerca para que la pisoteen. La dejaré arrasada, no la podarán ni la limpiarán, crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es la casa de Israel. Son los hombres de Judá su plantación preferida. Él esperó de ellos derecho, y ahí tienen asesinatos. Esperó justicia, y ahí tienen lamentos. Para la cultura judía, la viña es el símbolo del amor, de la paz, de la unidad familiar, de la alegría y de la fiesta. La amada del libro del Cantar de los Cantares promete su amor al amado entre las viñas. Amanezcamos entre las viñas, veremos si las vides ya florecen, si echan flores los granados, y ahí te daré mis amores. El Salmo 128 dice que el hombre bendecido por Dios es aquel que ha encontrado una buena esposa, porque ella es como una vid fecunda en la intimidad de su casa. El profeta Miqueas habla metafóricamente de la paz escatológica utilizando la imagen de la planta de uva que se entrecruza en un armazón de madera. Al final de los tiempos, ninguna nación alzará la espada contra otra nación. Se sentará cada uno bajo su vid y su higuera sin sobresaltos. En nuestro pasaje, el profeta Isaías se presenta como un agricultor que en la plaza del pueblo comienza a recitar un canto de amor por la viña de su amigo. Quienes lo escuchan entienden inmediatamente que detrás de este canto se evidencia el amor de un joven por una bella muchacha. Isaías cuenta la historia de cómo ha iniciado este amor y cómo se ha cultivado con cuidado y atención. El agricultor escogió una buena semilla de uva de una tierra extranjera y la escogió muy bien, plantó buenas cepas. El profeta Oseas afirma:
Israel es una vid frondosa y llena de fruto. Por tanto, la viña es Israel, la vid escogida y preciosa que el Señor tomó para sí de Egipto cuando el pueblo fue liberado de la esclavitud en tierra extranjera. Nuestro canto dice que el agricultor preparó con mucho cuidado el terreno, removió la tierra, lo limpió de piedras, construyó en medio una torre y cavó un lagar. Las piedras que remueve el agricultor son la imagen de los pueblos paganos que ocupaban Palestina antes de la entrada del pueblo de Israel, como lo evidencia el Salmo 80. Arrancaste una vid de Egipto, expulsaste pueblos y la plantaste. Desalojaste a sus predecesores y echó raíces hasta llenar el país. Cuando el agricultor despejó el terreno, lo liberó de espinas, mala hierba y piedras que fueron utilizadas para construir una cerca que sirviera como muro de protección para la viña. Así se la protegía de los pueblos invasores. Además, el agricultor construye una torre que servía para vigilar y advertir cualquier peligro de los ladrones o de los animales salvajes. La imagen de la torre de protección hace referencia a la dinastía de David. Una vez que hemos decodificado algunos de los símbolos del poema, notamos el énfasis sobre la pasión de amor del agricultor por su viña. En 3 versículos seguidos aparece la expresión mi viña. Así se muestra un ligamen de afecto muy fuerte, como el de un enamorado por la mujer de su vida. Quienes están escuchando el canto deben estar ansiosos por conocer el desenlace de la historia. ¿Cuál ha sido la respuesta de la viña ante tantos signos de amor? Y aquí es cuando viene la sorpresa. El agricultor esperaba una uva excelente, dulce, apta para hacer un vino de alta calidad, pero en cambio se encuentra con la sorpresa de que la viña ha producido una uva salvaje, áspera, no apta ni siquiera para comer. Y como sucede en algunas historias de amor, cuando terminan se pasa al odio. Se dice que del amor al odio solo hay un paso. El enamorado se siente traicionado y decepcionado. Es por esto por lo que el amor se transforma en desilusión y resentimiento. Ahora el enamorado va a castigar fuertemente a su viña, tumbará el muro que la cercaba para dejar que los viandantes entren y la pisoteen y que las bestias salvajes la destruyan e incluso que los cardos y espinas la sofoquen. Tampoco la podará y lo más terrible, prohibirá a las nubes que descarguen el agua sobre ella. Naturalmente que Dios no ha hecho nada de esto, no. Con estas imágenes, el autor del poema quiere indicar cuánto Dios está involucrado en una pasión de amor por su pueblo. Sin embargo, los israelitas leyeron la catástrofe del exilio en Babilonia como una acción de Dios ante sus infidelidades. Los pueblos extranjeros, los asirios y babilonios, tumbaron la cerca de protección y devastaron la viña del Señor. Convirtieron Jerusalén como en una choza en una viña o como una cabaña en melonar, como ciudad asolada, dice Isaías. Ante el desbordante amor de Dios, el pueblo de Israel respondió con infidelidad y rebelión. Dios esperaba una relación de fraternidad entre los israelitas, pero se ha encontrado con gente oprimida y explotada. El Señor esperaba un culto coherente con la vida de las personas y se ha encontrado con grandes procesiones, peregrinaciones al templo, ritos externos, oraciones devotas, pero sin la conversión del corazón. Es que a primera vista la uva selvática puede parecer buena, pero en realidad es solo apariencia porque no sirve para nada. En el texto hebreo aparece una rima en la poesía. El Señor esperó mishpat, equidad, y ahí tienen mishpah, asesinatos. Esperó tzedaká, justicia, y ahí tienen zeaká, gritos de los oprimidos. La denuncia que hace el profeta Isaías por medio de este canto de amor es un llamado de atención también para nosotros hoy. Corremos el peligro de pensar que estamos dando buenos frutos,
que somos rectos y justos. Incluso creemos que Dios está contento con nuestras prácticas religiosas externas, aunque no impliquen la vida, la conversión de nuestro corazón. Pero en muchos casos producimos uvas amargas porque estamos lejos del amor fraterno. También hoy en el mundo encontramos derramamiento de sangre y gritos de los oprimidos. Esto es lo que más rechaza nuestro Dios. La segunda lectura es de la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 9. Son algunas exhortaciones de Pablo a la comunidad cristiana de Filipo. La comunidad de Filipo era muy apreciada por el apóstol. En esta carta él les manifiesta su afecto, les agradece la ayuda económica para su sostenimiento, les da noticias y los exhorta a la fidelidad al Evangelio. Nuestro texto hace parte del final de la carta, donde aparecen un conjunto de recomendaciones sobre el compromiso de los filipenses con Cristo y con el Evangelio. No se aflijan por nada, más bien preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y también denle gracias. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, ocúpense de cuanto es verdadero y noble, justo y puro, amable y loable, de toda virtud y todo valor. Lo que aprendieron y recibieron, escucharon y vieron en mí, pónganlo en práctica, y el Dios de la paz estará con ustedes. En el versículo 4 que precede a nuestro texto, Pablo exhorta a los filipenses a estar siempre alegres y les repite: estén siempre alegres. Esta es la primera característica del cristiano, la alegría y el gozo del Evangelio. De la alegría nace la serenidad, la paz, la tranquilidad que permiten al creyente enfrentar la vida con todas sus adversidades. Ahora bien, la fuente de esta paz y alegría es la oración, el permanente diálogo con Dios. En nuestro texto, Pablo recomienda 8 cualidades que deberían acompañar a todo ser humano, no únicamente al cristiano: la verdad, la nobleza, la justicia, la pureza, la amabilidad, el buen nombre, la virtud y todo aquello que merece elogio. Esta es como una carta magna del humanismo y de la antropología cristiana. No podemos considerarnos discípulos de Cristo si antes no somos verdaderamente humanos. Los cristianos tendrán que ser heraldos y testigos de los valores humanos. Finalmente, el apóstol, sin temor a ser desmentido, invita a los filipenses a poner en práctica estas recomendaciones siguiendo su propio ejemplo. Él se convierte en modelo o prototipo. También nosotros estamos llamados a vivir estos valores humanos en coherencia con el Evangelio. El Evangelio es de San Mateo capítulo 21 versículos 33 a 43, la parábola de los viñadores homicidas. Nuestro texto es la segunda parábola que Jesús pronuncia ante los sumos sacerdotes y los ancianos de Israel para responder por el origen de su autoridad. Ellos le habían preguntado con qué autoridad había expulsado a los mercaderes del templo. Jesús responde con 3 parábolas. La primera es la parábola de los 2 hijos, a quienes el padre pide ir a trabajar en su viña. En ella queda claro que él no es el primer hijo que al inicio dice no, pero luego va a trabajar. Tampoco es el segundo que dice sí, pero nunca va. El primer hijo representa a los paganos, los recaudadores de impuestos y las prostitutas que experimentan la necesidad de la salvación y entran primero en el reino porque habían acogido la predicación de Juan el Bautista. En cambio, el segundo hijo hace referencia a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, los escribas y fariseos, que se retenían justos y en su seguridad rechazaron la predicación de Juan y no aceptaron al Mesías, perdiendo la oportunidad de construir el reino de Dios. Aunque la parábola no habla explícitamente de un hijo modelo, todos comprendemos que es Jesús de Nazaret. Él ha respondido con un sí definitivo a la voluntad del Padre. Por tanto, él ha recibido su autoridad del Padre del cielo y con esta autoridad es que ha expulsado a los mercaderes del templo. En nuestra parábola, Jesús ratifica el mismo origen de su autoridad. Él es el hijo del dueño de la viña, a quien los viñadores le quitan la vida para quedarse con la herencia.
Si bien es cierto que la parábola se inspira en el cántico de Isaías que hemos explicado en la primera lectura, su conclusión es bien distinta. Veamos cómo inicia. Escuchen otra parábola. Un hacendado plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y construyó una torre. Después la arrendó a unos viñadores y se fue. En tiempos de Jesús había en Israel pequeñas viñas de familia. Cada familia junto a su casa tenía algunas plantas de uva, y como la vid dura mucho, incluso por siglos, la consideraban como parte de la familia porque acompañaba a varias generaciones. Era muy querida, muy amada. Pero también había grandes latifundistas terratenientes que vivían en las ciudades más importantes del Imperio Romano, Alejandría, Antioquía, Éfeso, etc. Ellos daban en arriendo los terrenos a los campesinos para que cultivaran, a cambio de una parte sustancial de los productos recogidos. Por lo general, los campesinos que tomaban en arriendo el terreno para cultivar eran personas que habían perdido sus tierras debido a los impuestos o a la pérdida de sus cosechas y así quedaban en la miseria absoluta. Esta situación socioeconómica ocasionaba conflictos sociales frecuentes y muchos campesinos se agrupaban para enfrentarse a los dueños de las tierras o contra los cobradores de los impuestos. En el tiempo de la cosecha, los terratenientes volvían a sus viñedos o enviaban a sus siervos para recibir los frutos. Este era el escenario en el que Jesús quiso ambientar su parábola. Ahora bien, hay como dos niveles de interpretación de la parábola. El primer nivel es el significado inmediato que emerge con el fin de interpelar a los interlocutores de Jesús para que reflexionen acerca del crimen que están a punto de cometer. El segundo nivel de interpretación consiste en aplicar esta parábola a nuestro contexto, porque habla a los cristianos y en general a toda la humanidad que es la nueva viña del Señor. El propietario representa a Dios con todo su amor y afán por la viña. En primer lugar, el Señor ha circundado su viña con un muro para delimitar su propiedad. Quiere protegerla. Esto es lo que ha hecho Dios con Israel, su viña. En el libro del Éxodo, Dios dice: ustedes son mi propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Recordemos que en la mentalidad de la época se pensaba que cada dios protegía a su respectivo pueblo. Kemosh era el dios de los moabitas, Milcom el de los amonitas, Baal de los cananeos, etc. Ellos recibían de sus seguidores sacrificios y holocaustos, oraciones, incienso, etc. Estos dioses atraían la atención de los israelitas y es por esto por lo que el Señor Dios de Israel quería proteger su viña de la mentalidad idolátrica y de las costumbres paganas. Ahora bien, la muralla de protección del pueblo de Israel era la Torá, la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí. En cambio, para los cristianos, el muro de protección es el Evangelio, que impide que pensemos como los pueblos paganos, es decir, de acuerdo con la mentalidad del mundo. La segunda tarea que el Señor hace con afán por su viña es construir un lagar, que es el lugar donde se pisa la uva para hacer el vino. Mientras los agricultores pisaban la uva, cantaban y bailaban. Era la manera de manifestar lo que el Señor esperaba de su viña: amor, gozo, alegría. La tercera acción del dueño de la viña es la construcción de una torre. La torre era una edificación de 2 pisos, construida en piedra de forma redonda, con escaleras externas para subir al segundo piso que funcionaba como torre de vigilancia. En el primer piso se almacenaba la cosecha y se guardaban los instrumentos de trabajo. Durante el periodo de la vendimia, los trabajadores podían vivir en la torre de vigilancia sin necesidad de regresar todos los días a su hogar. La torre de vigilancia en nuestro texto es la imagen del cuidado amoroso que Dios tiene por su viña. La quiere proteger de los ladrones y asaltantes que están siempre listos para violentar la cerca, entrar, robar, matar y devastar la viña. Hoy Dios realiza esta vigilancia por medio de ángeles, que son mediadores de la salvación en nuestras comunidades.
Son personas que están listas para vigilar que no entren propuestas antievangélicas a la viña del Señor. Y si por caso sucede, los ángeles encienden las alarmas para que nadie conduzca su vida al fracaso. El dueño, una vez que dispone y organiza todo para su viña, la arrienda y se va para la ciudad a esperar los frutos. Veamos cómo continúa la parábola. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a sus sirvientes para recoger de los viñadores el fruto que le correspondía. Pero los viñadores agarraron a los sirvientes y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. Envió otros sirvientes más numerosos que los primeros y los trataron de igual modo. Los sirvientes que envía el dueño de la viña para recoger sus frutos son los profetas. Ellos habían sido enviados al pueblo de Israel. Dios dice por medio del profeta Jeremías: desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, les he enviado día tras día y sin descanso a mis siervos los profetas. Pero el pueblo no los escuchó y por esto terminó en la ruina. Hubo 2 envíos de servidores para recoger los frutos. Parece ser que Jesús se esté refiriendo a 2 grupos: los profetas que Dios envió antes del exilio y los que vinieron después del exilio. Ahora bien, los interlocutores de Jesús, los fariseos, los sumos sacerdotes y ancianos, pensaban que los frutos esperados por Dios eran grandes liturgias, multitudes de gente que llegaban al templo de Jerusalén para ofrecer sacrificios, holocaustos, oraciones, incienso, hacer penitencias severas, etc. Sin embargo, parece que Dios no quería esta clase de frutos de su pueblo. En el primer capítulo del libro de Isaías, el Señor dice: estoy cansado de holocaustos de carneros, de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Estoy cansado de sus fiestas. Aunque multipliquen las oraciones, no escucharé, porque sus manos están llenas de sangre. Y luego el profeta continúa con lo que Dios pide para su pueblo. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. En Isaías capítulo 58 aparecen 2 tipos de ayuno: el que practica el pueblo y el que verdaderamente agrada a Dios. El texto dice: ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. ¿Acaso el ayuno que yo pido es inclinar su cabeza como un junco o hacer una cama de silicio y ceniza? El ayuno que yo quiero es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo, que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu semejante. Los profetas enviados por Dios pedían al pueblo de Israel las obras que agradan a Dios, no un culto externo ni unos ritos que no eran coherentes con la vida que llevaban las personas. Pero el mensaje de los profetas y los frutos que ellos pedían no agradaba al pueblo de Israel, así que a unos profetas los apalearon, a otros los apedrearon y a otros les quitaron la vida, tal como narra la parábola. Al profeta Jeremías fue al que más hicieron sufrir, lo despreciaron y lo maltrataron. A Urías le quitaron la vida y a Zacarías lo lapidaron. Aún hoy existen muchos misioneros que anuncian el evangelio, que denuncian la injusticia y que piden frutos que agraden a Dios. Ellos corren con la misma suerte de los antiguos profetas. Un verdadero profeta se reconoce porque no busca nada para sí. No busca privilegios, ni títulos honoríficos, ni ser reconocido por sus obras. Por el contrario, se ubica del lado de quienes son oprimidos y explotados y paga con su propia vida su fidelidad al Evangelio. Veamos ahora cómo procede el propietario de la viña. Finalmente les envía a su hijo,
pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores, al ver al hijo, comentaron: es el heredero, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando Jesús vino al mundo, tampoco encontró los frutos queridos por Dios en el pueblo de Israel. El Evangelio de Marcos alude a este hecho mediante una metáfora. Un día Jesús, cuando salía de Betania, tuvo hambre, y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas. Y enseguida el evangelista narra el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo, porque habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones. La higuera representa al pueblo de Israel, que ofrece un culto aparente porque no era coherente con los frutos que pedía Dios. De la misma manera que el pueblo no aceptó a los siervos que habían sido enviados por el dueño de la viña, tampoco aceptaron a su hijo. Por el contrario, a él lo sacaron de la viña y le quitaron la vida. Esto fue lo que pasó con Jesús. Y aquí está el mensaje central de la parábola. Jesús tenía autoridad para purificar el culto de Israel porque él era el hijo del dueño de la viña, es decir, el hijo de Dios. Sin embargo, él fue una persona muy incómoda porque mostró el verdadero rostro de Dios y denunció las injusticias cometidas por el ser humano. También nosotros podemos sacar a Jesús de nuestra vida cuando no somos coherentes con el Evangelio. Cuando en vez de servir buscamos privilegios. Tendríamos que seguir lo que Pedro aconseja a los pastores en su primera carta. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino convirtiéndose en ejemplos del rebaño. Si sacamos a Jesús de nuestra vida y de nuestra comunidad, solo aparece el caos. Descendemos a un nivel infrahumano y nos dejamos guiar por la codicia, el orgullo, el afán de poder, y aparecen las guerras, la violencia, la destrucción de nuestro planeta, etc. Los viñadores homicidas pensaron que matando al hijo del dueño de la viña se quedarían con la herencia, pero no fue así. Escuchemos cómo continúa la parábola. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿cómo tratará a aquellos viñadores? Le responden: acabará con aquellos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen su fruto a su debido tiempo. Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro. Por eso les digo que a ustedes les quitarán el reino de Dios y se lo darán a un pueblo que produzca sus frutos. Jesús habla de modo directo a sus interlocutores, a los sumos sacerdotes, los fariseos y a los ancianos. Les pregunta por la decisión final que tomará el dueño de la viña, y ellos responden con claridad: el dueño de la viña tomará venganza de lo que ha sucedido. Pero Dios no castiga a nadie, no toma venganza de quien se equivoca en la vida, porque Él es amor y solo amor. Dios tiene otro plan. La piedra descartada por los constructores ahora la pondrá como piedra angular para hacer una nueva construcción. Se edificará un templo nuevo en donde habrá un nuevo culto, que son todas las obras de amor. Ellas subirán como incienso hacia Dios. De este modo, Dios transforma un crimen en salvación para toda la humanidad. Finalmente, voy a hacer referencia a los dos versículos con los cuales termina el pasaje en el Evangelio de Mateo y que la liturgia no los ha integrado en el texto de hoy. Dice el texto: y el que caiga sobre esta piedra angular será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos. Esta conclusión presenta unas imágenes dramáticas.
hablan de destrucción. Pero si el Evangelio es buena noticia, entonces ellas tendrán que ofrecer gozo y esperanza. Quien lee el libro de Daniel en el capítulo 2 encuentra que una piedra no movida por mano de hombre se desprende de la cumbre y golpea una estatua colosal de apariencia espléndida, pero terrible, que se desploma hecha pedazos. Cristo y su Evangelio son esta piedra lanzada por Dios contra la estructura monstruosa y malvada, los ídolos que nos hemos creado en este mundo. Contra la piedra angular están destinados a hacerse trizas los planes de los malvados, porque en el mundo nuevo todo se regirá por la lógica del amor. Con estas imágenes, el autor nos dice que el Cordero es más fuerte que las bestias salvajes. Aquel que ha amado y donado la vida es más fuerte que aquellos que se la han quitado. Esta es la buena noticia. Les deseo un feliz domingo.